Imagina tener el poder de encender pasiones con un simple gesto. De hacer que dioses inmortales caigan rendidos a tus pies. De ser la encarnación misma del deseo. Ahora imagina que ese mismo poder sea tu maldición. Afrodita. La diosa del amor. La más bella entre los inmortales. Pero su historia no es la que te han contado. Porque detrás de esa sonrisa perfecta, detrás de esa belleza que detenía el tiempo, había una mujer atrapada en una paradoja cruel. Ella creaba el amor verdadero para otros, pero jamás pudo experimentarlo para sí misma. Hoy vamos a descubrir a la Afrodita que nadie te muestra. No la diosa de postal. Sino la mujer que nació de la violencia, que fue tratada como un objeto, que amó intensamente pero nunca fue correspondida de verdad. Esta es su verdadera historia. La historia de Afrodita comienza con uno de los actos más brutales de la mitología griega. Y aquí está la primera ironía, la primera de muchas. La diosa del amor nació de un acto de odio puro. Retrocedamos al principio de todo. Al tiempo de los titanes. Cronos, el titán del tiempo, vivía aterrorizado por una profecía. Uno de sus hijos lo destronaría, tal como él había destronado a su propio padre. Así que cada vez que Rea, su esposa, daba a luz, Cronos devoraba al bebé. Uno tras otro. Hasta que Rea, desesperada, engañó a Cronos y salvó a Zeus. Pero antes de eso, mucho antes, Cronos ya había cometido el acto que definiría todo. Urano, el dios primordial del cielo, era un padre cruel. Odiaba a sus hijos, los encerraba en las profundidades de la tierra. Gea, la madre tierra, sufrió este abuso hasta que finalmente entregó una hoz a Cronos, su hijo más valiente. Y Cronos esperó. Esperó a que Urano descendiera para unirse con Gea, como hacía cada noche. Y en ese momento de vulnerabilidad máxima, Cronos emergió de las sombras y castró a su padre con un golpe brutal. La sangre de Urano cayó sobre la tierra, dando origen a las Erinias, las furias vengadoras. Pero los genitales del dios, esos cayeron al mar. Y ahí, en las aguas espumosas, mezclándose con la sal, con la sangre, con el trauma de un acto impensable entre padre e hijo, nació Afrodita. Piénsalo un momento. Realmente piénsalo. Mientras Atenea nacía de la frente de Zeus, símbolo de sabiduría y estrategia. Mientras Artemis y Apolo nacían de una unión entre Zeus y Leto. Mientras otros dioses tenían orígenes nobles o al menos comprensibles. Afrodita nació del momento más violento entre padre e hijo. Del acto que rompió el primer orden del universo. ¿Crees que eso no la marcó? ¿Crees que no llevó esa carga toda su existencia? Desde el primer instante, Afrodita llevó grabada una verdad terrible en su esencia divina: el amor y la violencia están entrelazados. El deseo y el dolor son dos caras de la misma moneda. La pasión puede nacer del trauma. Cuando emergió de las olas en las costas de Chipre, cuenta la leyenda que las flores brotaban donde sus pies tocaban la arena. Que las olas se calmaban ante su presencia. Que incluso el viento contenía el aliento. Era hermosa. Tan hermosa que los dioses quedaron paralizados cuando la vieron por primera vez. Pero no por admiración. Por miedo. Porque reconocieron en ella un poder que ni siquiera Zeus podría controlar completamente, el poder de la atracción irresistible, del deseo incontrolable, de la pasión que hace que reyes abandonen sus tronos y que dioses olviden sus juramentos. Las horas, diosas de las estaciones, la vistieron con ropajes que parecían tejidos de luz. Le colocaron joyas que brillaban con intensidad propia. Pero ningún adorno podía compararse con su belleza natural. Y ahí, en ese momento, comenzó su condena. Porque desde el instante en que llegó al Olimpo, Afrodita dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo. En un objeto. En un problema que necesitaba ser resuelto. Zeus la miró y no vio a una hija. No vio a un ser con voluntad propia, con deseos, con sueños. Vio una amenaza para el orden olímpico. Y ahí comenzó todo. Los primeros días de Afrodita en el Olimpo fueron caóticos. Todos los dioses la deseaban. Ares, el brutal dios de la guerra, la miraba con una intensidad que asustaba hasta a los inmortales. Apolo, el radiante dios del sol, componía himnos sobre su belleza. Hermes, el mensajero, inventaba excusas para estar cerca de ella. Incluso Poseidón, el señor de los mares, emergía de las profundidades más seguido de lo habitual. Las tensiones en el Olimpo alcanzaban niveles peligrosos. Hubo disputas. Amenazas. Dioses que casi llegaban a las manos por el simple honor de sentarse cerca de ella en los banquetes divinos.
Zeus observaba todo esto con creciente preocupación. Ya había tenido suficientes problemas con sus propias aventuras amorosas. Lo último que necesitaba era una guerra en el Olimpo por una diosa que ni siquiera había pedido estar allí. ¿Su solución? Simple y brutal. Casarla. Eliminar el problema dándola en matrimonio. Sacarla del mercado, por así decirlo. Pero aquí viene la parte cruel, la que revela todo sobre cómo los dioses veían a Afrodita. Zeus no la casó con Ares, que a pesar de su brutalidad era considerado apuesto y poderoso. No la casó con Apolo, dios de la belleza y las artes. No la casó con ninguno de los dioses que la deseaban y que, en teoría, podrían haber sido dignos de ella. No. Zeus la casó con Hefesto. Ahora, déjame hablarte de Hefesto. Porque su historia también es trágica, y entenderla es crucial para entender por qué este matrimonio fue tan destructivo para ambos. Hefesto era hijo de Hera, nacido de ella sola, sin padre, en un intento de Hera por demostrar que podía crear vida sin Zeus. Pero cuando Hefesto nació, era diferente. Deforme. Cojo. Hera, obsesionada con la perfección y la belleza, sintió vergüenza. Así que hizo lo impensable, arrojó a su propio hijo del Olimpo. Lo lanzó como si fuera basura. Hefesto cayó durante 9 días y 9 noches. Aterrizó en el océano, donde fue rescatado por las ninfas marinas Tetis y Eurínome. Ellas lo criaron en una cueva submarina, donde descubrió su don, la forja. Hefesto se convirtió en el artesano más brillante del cosmos. Creaba maravillas que ni siquiera los otros dioses podían imaginar. Palacios de bronce autolimpiables. Autómatas de oro que servían en su forja. El escudo de Aquiles. El carro del sol. Pandora misma. Pero seguía siendo el dios rechazado. El feo. El cojo. El que sudaba hollín y humo mientras otros dioses se bañaban en ambrosía. Eventualmente, Hefesto regresó al Olimpo. Se ganó su lugar con su talento innegable. Pero nunca olvidó la humillación. Y entonces Zeus le ofreció algo impensable, la mano de Afrodita, la diosa más bella de la creación. ¿Puedes imaginar lo que Hefesto sintió? Por primera vez en su vida, era elegido para algo prestigioso. Se le daba la recompensa máxima. Pero aquí está la verdad que nadie dice, este matrimonio no fue un regalo para Hefesto. Fue un castigo para ambos. Para Afrodita, era obvio, la casaban con el dios que representaba todo lo opuesto a ella. Belleza con fealdad. Gracia con torpeza. Cielo con tierra. La mensaje era claro, eres demasiado peligrosa libre, así que te atamos al único dios que nadie envidiaría. Pero para Hefesto también era cruel. Porque le daban algo que nunca podría realmente tener. Una esposa que lo vería siempre como su prisión. Un matrimonio que le recordaría constantemente que incluso cuando ganaba, era por lástima o conveniencia política. La boda fue grandiosa. Todo el Olimpo asistió. Hubo banquetes que duraron días. Los dioses brindaron y celebraron. Pero si hubieras mirado los ojos de Afrodita esa noche, habrías visto la verdad, estaba enterrando algo. Su libertad. Su posibilidad de elegir. Su autonomía. Afrodita nunca eligió. Nunca tuvo voz en el asunto. Fue un objeto en una transacción política entre dioses masculinos. Y lo peor es que Hefesto la amaba. Genuinamente. Desesperadamente. Creaba joyas magníficas para ella. Collares que capturaban la luz de las estrellas. Anillos que brillaban con el fuego de 1000 soles. Construyó autómatas de oro para que la sirvieran, para que no tuviera que mover un dedo. Le forjó el famoso cinturón mágico, el cestus, que aumentaba su atractivo y hacía irresistible a quien lo usara. Como si ella lo necesitara. Cada regalo era elaborado con amor genuino. Hefesto ponía su corazón en cada pieza, esperando que tal vez, solo tal vez, ella lo viera más allá de su apariencia. Pero Afrodita no podía corresponderle. Y aquí está lo complicado, no era porque Hefesto fuera feo. No era tan simple. Era porque ese matrimonio representaba su falta de libertad. Cada regalo, por más hermoso que fuera, era un recordatorio de que ella no se pertenecía a sí misma. Cada atención de Hefesto era otra cadena dorada. Cuando tu matrimonio es una prisión, incluso la amabilidad del carcelero se siente como opresión. El afer con Ares, buscando sentir algo. Entonces llegó Ares. El dios de la guerra. Violento, impulsivo, peligroso. Cubierto en sangre de batallas. Con ojos que habían visto 1000 muertes. Todo lo que Hefesto no era. Y Afrodita cayó en sus brazos. ¿Por qué? ¿Era amor? No. Era rebeldía. Era desesperación.
Era una forma de reclamar algo de poder sobre su propia vida. Si no podía elegir con quién casarse, al menos podía elegir con quién estar. Si su cuerpo le había sido arrebatado en matrimonio, al menos podía decidir qué hacer con él en secreto. Pero aquí está la verdad amarga: Ares tampoco la amaba realmente. Ares la deseaba. La poseía con la misma brutalidad con la que conquistaba campos de batalla. Para él, Afrodita era otro trofeo, la esposa de otro dios, la más bella del Olimpo, la prohibida. Era la conquista definitiva. Se veían en secreto. En cámaras ocultas. En bosques alejados. En momentos robados entre las obligaciones divinas. Y tal vez, en esos momentos, Afrodita sentía algo. Tal vez era pasión. Tal vez era solo la emoción de hacer algo prohibido. Tal vez era la ilusión de control. Pero no era amor. No era lo que ella creaba para otros. Y entonces llegó el día en que todo se derrumbó. Helios, el dios del sol que todo lo ve mientras cruza el cielo en su carro, los descubrió. Vio a Ares y Afrodita en el lecho matrimonial de ella y Hefesto. Y Helios, sintiéndose virtuoso, fue directo a contárselo a Hefesto. Imagina ese momento. El dios herrero, trabajando en su fragua, creando tal vez otro regalo para su esposa. Y llega Helios con la noticia: tu esposa te ha traicionado con Ares, en tu propia cama. La humillación. La ira. El dolor. Pero Hefesto no confrontó a Afrodita directamente. No le gritó. No la echó. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer: forjó. Creó una red de bronce tan fina que era invisible. Tan fuerte que ni siquiera un dios podría romperla. La colocó sobre su lecho matrimonial como una trampa. Y esperó. La próxima vez que Ares y Afrodita se encontraron allí, pensando que estaban a salvo, la red cayó sobre ellos. Los atrapó juntos, enredados, desnudos, en pleno acto. Entonces Hefesto hizo algo imperdonable. Convocó a todos los dioses olímpicos. A todos. Zeus, Poseidón, Apolo, Hermes, todos ellos. Vengan, les dijo. Vengan a ver la justicia divina. Y llegaron. Imagina ese momento desde la perspectiva de Afrodita. Atrapada, desnuda, expuesta ante toda la corte celestial. Vulnerable de una forma que su poder nunca podría protegerla. Los dioses reaccionaron exactamente como esperarías. Se rieron. Hicieron bromas. Vaya forma de ser atrapado, dijo uno. Yo tomaría ese castigo gustoso, murmuró otro, mirando el cuerpo desnudo de Afrodita sin vergüenza. Algunos la admiraban abiertamente. Otros hacían comentarios lascivos. La trataban como un espectáculo. Como pornografía divina. Apolo le susurró a Hermes: ¿cambiarías de lugar con Ares? Y Hermes respondió: aunque tuviera 3 veces más cadenas, sí. Nadie defendió a Afrodita. Nadie cuestionó la táctica de Hefesto. Nadie preguntó cómo se sentía ella. Solo las diosas femeninas se abstuvieron de asistir, probablemente entendiendo la humillación de una forma que los dioses masculinos no podían o no querían. Finalmente, después de súplicas de Poseidón, Hefesto liberó a los amantes. Ares huyó a Tracia, avergonzado. Afrodita escapó a Chipre para purificarse. Hefesto había buscado venganza. Y la obtuvo. ¿Pero a qué costo? Porque en el proceso de humillar a su esposa infiel, la convirtió en espectáculo. Confirmó lo que ella ya sabía en lo más profundo: para todos ellos, para todos estos dioses poderosos y nobles, ella era solo un cuerpo hermoso. Un objeto para mirar. Para desear. Para usar. Nadie preguntó por qué había buscado afecto fuera de su matrimonio. Nadie cuestionó un sistema que la había casado contra su voluntad. La culpa era toda de ella. Y Afrodita aprendió otra lección dolorosa: incluso cuando intentaba reclamar algo de poder sobre su vida, terminaba siendo humillada. Adonis, cuando la diosa finalmente amó. De todos sus amores, hubo uno diferente. Uno que cambió algo fundamental en Afrodita. Adonis. La historia comienza de forma extraña, como tantas historias griegas. Mirra, una princesa mortal, fue maldecida con un deseo antinatural por su propio padre. En su desesperación, se disfrazó y consumó este deseo prohibido. Cuando su padre descubrió la verdad, enfureció. Pero los dioses, apiadándose de Mirra, la transformaron en un árbol de mirra antes de que pudiera ser asesinada. 9 meses después, el árbol se abrió. Y de él nació Adonis. Un bebé de belleza sobrenatural. Tan hermoso que incluso recién nacido, capturaba la atención. Afrodita lo encontró.
Y algo en ella se conmovió. Tal vez vio en este bebé, nacido del trauma y la tragedia, algo de sí misma. Tal vez simplemente sintió compasión. Lo confió a Perséfone, la reina del inframundo, pidiéndole que lo cuidara mientras crecía. Pero cuando Afrodita regresó años después para recuperar a Adonis, ya convertido en un joven de belleza imposible, se encontró con un problema. Perséfone también se había enamorado de él. Y se negaba a devolverlo. La disputa llegó hasta Zeus, quien decidió que Adonis pasaría un tercio del año con Perséfone, un tercio con Afrodita, y un tercio donde él eligiera. Adonis eligió pasar su tiempo libre también con Afrodita. Y aquí, por primera vez en toda su existencia, Afrodita sintió algo que nunca había experimentado: amor genuino. No era el deseo egoísta que Ares sentía por ella. No era la adoración unilateral de Hefesto. No era pasión vacía o lujuria divina. Era amor real. Profundo. Consumidor. Lo veía y su corazón inmortal se aceleraba. Pensaba en él constantemente. Descuidaba sus deberes divinos. Dejaba de lado sus responsabilidades en el Olimpo. Por primera vez, ella, la que hacía enamorarse a otros, se enamoró de verdad. Pero había un problema. Un problema que Afrodita no quería ver. Adonis no la amaba con la misma intensidad. Le gustaba. Disfrutaba su compañía. Apreciaba su belleza. Pero su verdadera pasión, su verdadero amor, era la caza. Prefería perseguir jabalíes en el bosque que estar en los brazos de la diosa más bella del cosmos. Prefería la emoción de rastrear ciervos que escuchar las palabras de amor de Afrodita. ¿Puedes sentir la ironía? ¿Puedes sentir cómo el universo se burlaba de ella? La diosa del amor, que podía hacer que cualquiera se enamorara de cualquiera, que podía crear pasiones que duraran eternidades, estaba compitiendo por la atención de un mortal con la caza. Y estaba perdiendo. Afrodita le rogaba que no fuera a cazar. Le advertía de los peligros. Las bestias grandes son peligrosas, le decía. Quédate conmigo. Aquí estás a salvo. Pero Adonis, con la arrogancia invencible de la juventud y la inmortalidad percibida que da el ser amado por una diosa, ignoraba sus súplicas. Nada puede dañarme, decía. Soy el mejor cazador de estas tierras. Y entonces llegó ese día. El día que Afrodita había temido desde el principio. Adonis salió a cazar. Rastreó un jabalí enorme, una bestia de colmillos gigantes y furia animal. Algunos mitos dicen que era Ares transformado, buscando venganza por haber perdido a Afrodita ante un mortal. Otros dicen que era simplemente el destino. El jabalí cargó. Adonis lanzó su lanza. Falló. El jabalí lo embistió. Los colmillos atravesaron su carne mortal como si fuera papel. La sangre brotó, tiñendo la hierba de rojo brillante. Afrodita, en algún lugar del cielo, sintió algo. Un tirón. Una ruptura en la conexión que compartían. Descendió como un rayo, sus pies apenas tocando el suelo mientras corría hacia el bosque. Lo encontró tirado entre las flores, que ahora se teñían de rojo con su sangre. Aún respiraba, pero apenas. Afrodita cayó de rodillas, tomando su cuerpo en sus brazos. Las lágrimas divinas que nunca había derramado, corrían por sus mejillas. No, susurraba. No, no, no. Quédate conmigo. Por favor, quédate. Pero Adonis, con sus últimas fuerzas, solo sonrió débilmente. Fue una buena cacería, murmuró. Incluso muriendo, incluso en los brazos de la diosa del amor, su mente estaba en la caza. Y entonces se fue. Su espíritu descendió al Hades, dejando solo un cuerpo frío en los brazos de Afrodita. Ella gritó. Un grito que resonó por toda Grecia. Los árboles temblaron. Los animales huyeron. Y de la sangre de Adonis, mezclada con las lágrimas de Afrodita, brotaron las anémonas. Flores rojas como la sangre, delicadas como el amor, efímeras como la vida mortal. Flores que florecen brillantemente, solo para marchitarse poco después. Por primera vez en su existencia inmortal, Afrodita entendió el dolor que ella había causado a miles. El dolor de amar a alguien que no puede o no quiere amarte con la misma intensidad. El dolor de perder a quien amas. El dolor de la impotencia. Todo su poder, toda su divinidad, no había servido para nada. No pudo hacer que Adonis la amara más que a la caza. No pudo protegerlo de su destino. No pudo salvarlo. La diosa del amor era, al final, tan vulnerable como cualquier mortal enamorado. Anquises, el amor que nació de la venganza. Después vino Anquises, aunque esta historia tiene un origen más oscuro de lo que parece.
Zeus estaba harto. Harto de que Afrodita hiciera que los dioses se enamoraran de mortales, causando semidioses, complicaciones, héroes problemáticos que constantemente desafiaban el orden divino. Así que Zeus, en su infinita sabiduría y crueldad, decidió darle a Afrodita una lección. Le hizo enamorarse perdidamente de un simple pastor mortal. Anquises. Un hombre que cuidaba ganado en las laderas del monte Ida, cerca de Troya. ¿Ves el patrón? Incluso cuando Afrodita sentía amor, no era realmente su elección. Era manipulación. Era castigo disfrazado de pasión. Pero Afrodita, consumida por este deseo implantado, descendió a la tierra. Se disfrazó de mortal, de una princesa frigia, para acercarse a Anquises. Y por un momento, en ese disfraz, experimentó algo mágico. Podía ser solo una mujer. No la diosa del amor. No un objeto de deseo universal. No un problema político. Solo una mujer hablando con un hombre. Anquises la encontró hermosa, sí, pero no quedó paralizado como los dioses. Le habló con naturalidad. Le contó sobre su vida, sus ovejas, sus sueños simples. Y Afrodita se enamoró de esa simplicidad. De esa normalidad que nunca había experimentado. Se acostaron juntos. Y de esa unión nació Eneas, el héroe que eventualmente fundaría la estirpe que daría origen a Roma. Pero después, Afrodita cometió un error. Reveló su verdadera identidad. Imagina la escena, están acostados juntos, en la intimidad postcoital. Y Afrodita, sintiéndose cercana, sintiéndose segura, muestra su forma divina. La reacción de Anquises no fue de asombro admirado. Fue de terror puro. Se arrojó al suelo, suplicando. Perdóname, diosa. No sabía. Por favor, no me castigues. No me conviertas en escarmiento. Porque había historias. Historias de mortales que se acostaban con dioses sin saberlo y eran castigados terriblemente después. Historias de hombres convertidos en animales, o enloquecidos, o destruidos. Anquises estaba aterrorizado de las consecuencias de haber tocado a una diosa. Y Afrodita vio en sus ojos algo que la rompió, él no la amaba. La temía. Incluso en sus momentos más íntimos, más humanos, su naturaleza divina envenenaba la posibilidad de amor verdadero. Le prometió que no lo dañaría. Le hizo jurar que nunca revelaría que ella era la madre de su hijo, bajo pena de ser fulminado por un rayo de Zeus. Y se fue. Volvió al Olimpo con el corazón aún más roto. Porque entendió una verdad devastadora, no podía tener ambas cosas. No podía ser diosa y ser amada como una igual. Su poder, su inmortalidad, su esencia misma, creaban una barrera insuperable entre ella y el amor genuino. El patrón que no podía romper. Hubo otros. Siempre había otros. Dionisio. Hermes. Poseidón. Mortales cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Cada vez era lo mismo. Con los dioses, era política, o lujuria, o poder. Nunca igualdad. Nunca vulnerabilidad mutua. Con los mortales, era miedo, o incredulidad, o la inevitabilidad de la muerte separándolos. Afrodita estaba atrapada en un patrón destructivo que no podía romper. Con Ares, pura pasión sin alma, que terminó en humillación pública. Con Adonis, amó a alguien que amaba otra cosa más que a ella, y lo perdió trágicamente. Con Anquises, el miedo y la diferencia entre mortal e inmortal envenenaron lo que pudo haber sido real. La diosa que unía almas gemelas no podía encontrar la suya propia. Y comenzó a preguntarse, ¿existía siquiera? ¿Tenía ella, la creadora del amor, un alma gemela en algún lugar del cosmos? ¿O era su destino crear para otros lo que nunca podría tener para sí misma? Cuando el amor se convierte en arma. Aquí está la parte más oscura de Afrodita. La parte que la mitología suaviza, que los artistas embellecen, que preferimos ignorar. Pero es la más humana de todas. Porque Afrodita, después de todos estos rechazos, todas estas pérdidas, toda esta impotencia en su propia vida amorosa, se volvió cruel. Como nunca pudo controlar su propia vida amorosa, comenzó a controlar obsesivamente la de otros. Y cuando alguien la rechazaba, la ofendía, o simplemente le recordaba sus propias heridas, su venganza era poética, horrible, y siempre involucraba el amor. Tomemos a Hipólito. Un joven príncipe, hijo de Teseo, que había hecho voto de castidad. Dedicaba su vida a Artemis, la diosa virgen de la casa, y rechazaba completamente a Afrodita y todo lo que representaba. El amor es debilidad, decía Hipólito. La pureza es fuerza. Afrodita lo escuchó.
y se ofendió profundamente. No porque él eligiera la castidad, eso era su derecho, sino porque la rechazaba a ella específicamente. Porque hablaba del amor como si fuera algo sucio, degradante. ¿Y su venganza? Hizo que Fedra, la madrastra de Hipólito y esposa de Teseo, se enamorara locamente de él. Piénsalo. Una mujer casada, consumida por un deseo imposible e inapropiado por su hijastro. La vergüenza. La culpa. La imposibilidad de la situación. Fedra intentó resistirse. Se encerró en su habitación. Dejó de comer. Enfermó de amor no correspondido. Finalmente, su nodriza, preocupada, le sacó la verdad. Y contra el juicio de Fedra, la nodriza le reveló a Hipólito los sentimientos de su madrastra. Hipólito reaccionó con asco y horror. Rechazó a Fedra brutalmente. La llamó impura, corrupta. Fedra, destruida por la vergüenza y el rechazo, se suicidó. Pero antes de morir, dejó una nota acusando a Hipólito de haberla violado. Teseo, enloquecido por el dolor y la ira al encontrar a su esposa muerta, maldijo a su hijo. Pidió a Poseidón que lo castigara. Y Poseidón envió un monstruo marino que asustó a los caballos de Hipólito. El carro se volcó. Hipólito fue arrastrado hasta la muerte. Una familia entera destruida. 3 vidas perdidas. Todo porque un joven había rechazado el amor. Y Afrodita observó todo esto sin remordimiento. Nadie rechaza el amor y queda impune, dijo. ¿Ves la crueldad? ¿Ves cómo su propio dolor la había corrompido? Asterisco las hijas de Cínidas. O las hijas del rey Cínidas de Chipre. Su crimen fue simple, no honraron apropiadamente a Afrodita en uno de sus festivales. Tal vez olvidaron hacer ofrendas. Tal vez dijeron algo irreverente. La venganza de Afrodita fue convertirlas en prostitutas sagradas. Las llenó de un deseo incontrolable que las hacía acostarse con cualquier hombre que pasara. Eventualmente, consumidas por la vergüenza y la desesperación, huyeron. Y fueron transformadas en pájaros, condenadas a volar sin descanso, sin hogar, sin paz. ¿Su crimen merecía ese castigo? Por supuesto que no. Pero Afrodita ya no medía la justicia de sus venganzas. Solo necesitaba sentir que tenía control sobre algo. Sobre alguien. Psique, la que se atrevió a ser más bella. Y luego estaba Psique. Oh, Psique. Una princesa mortal de belleza extraordinaria. Tan bella que la gente comenzó a adorarla en lugar de a Afrodita. Construían altares para Psique. Le ofrecían sacrificios. La llamaban Afrodita mortal o incluso más bella que Afrodita. Los templos de Afrodita quedaban vacíos. Sus altares, sin ofrendas. Y Afrodita, mirando todo esto desde el Olimpo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, celos puros y ardientes. No porque Psique fuera realmente más bella, la belleza divina es incomparable con la mortal. Sino porque Psique representaba todo lo que Afrodita no podía tener, era amada genuinamente, por quien era, no por lo que representaba. Así que Afrodita llamó a Eros, su hijo, su flecha más certera. Ve, le ordenó. Haz que esa mortal presumida se enamore de la criatura más vil, más despreciable que encuentres. Que se enamore de un monstruo y viva en miseria. Eros obedeció. Voló hacia donde Psique dormía, flecha lista. Pero cuando la vio, algo cambió. Eros, el dios del amor, que había disparado 1000 flechas sin sentir nada él mismo, que había creado 1000 amores sin experimentarlos, se enamoró. Por primera vez, el hijo sintió lo que la madre creaba pero nunca recibía. Y desobedeció. En lugar de cumplir la orden de Afrodita, Eros llevó a Psique a un palacio escondido. La visitaba solo de noche, en la oscuridad, ocultando su identidad. La amaba en secreto. Pero los secretos en el Olimpo nunca duran. Cuando Afrodita descubrió la traición, no solo que Eros había desobedecido, sino que se había enamorado de la misma mortal que ella quería castigar, su furia fue monumental. Por primera vez, su hijo había elegido a otro amor sobre la lealtad a su madre. Las pruebas imposibles. Afrodita arrastró a Psique ante ella. La humilló. La llamó ladrona y seductora. Y luego le impuso una serie de tareas imposibles. No solo difíciles, imposibles para un mortal. Separa este montón de granos mixtos antes del amanecer, ordenó Afrodita, señalando una montaña de trigo, cebada, mijo, lentejas, todo mezclado. Un mortal tardaría años. Psique tenía horas. Cuando las hormigas, compadecidas, ayudaron a Psique y completó la tarea, Afrodita se enfureció más. Tráeme lana dorada de las ovejas del sol, ordenó.
Ovejas salvajes y violentas que mataban a cualquiera que se acercara. Sí que lo logró con ayuda de las cañas del río. Llena este frasco con agua del río Estigia, dijo Afrodita, dándole un frasco de cristal. El Estigia fluía en las profundidades del inframundo, protegido por dragones y terrores inimaginables. Sí que lo logró con ayuda del águila de Zeus. Cada vez, cada tarea imposible, sí que sobrevivía. Y cada vez, Afrodita se enfurecía más. Porque en el fondo, sí que representaba todo lo que Afrodita quería y no podía tener, alguien que era amado genuinamente, que era ayudado por otros no por miedo sino por compasión, que inspiraba lealtad verdadera. La tarea final fue la más cruel: desciende al inframundo. Pídele a Perséfone un poco de su belleza en esta caja. Tráemela. Era una sentencia de muerte disfrazada de tarea. Los mortales que descendían al Hades raramente regresaban. Pero sí que lo hizo. Atravesó el inframundo. Superó cada obstáculo. Obtuvo la caja de Perséfone. Y de regreso, casi en la superficie, cometió un error, abrió la caja. No había belleza dentro. Solo un sueño de muerte. Sí que cayó en un letargo profundo, como si estuviera muerta. Eros, que había estado observando en secreto todo este tiempo, no pudo soportarlo más. Voló hacia ella. Limpió el sueño de sus ojos. La despertó con un beso. Y luego hizo algo que ningún dios había hecho por Afrodita: luchó por su amor. Voló al Olimpo. Se arrodilló ante Zeus. Le rogó que hiciera a Psique inmortal para que pudieran estar juntos. Y Zeus, conmovido, o tal vez simplemente cansado del drama, accedió. Psique bebió ambrosía. Se convirtió en diosa. Y se casó con Eros en una ceremonia que toda la creación atestiguó. Afrodita tuvo que asistir. Tuvo que sonreír. Tuvo que dar su bendición. Pero por dentro, estaba rota. Porque incluso el amor más puro que conocía, el amor maternal hacia Eros, había sido superado por otro amor. Otra conexión. Estaba sola. Incluso su hijo la había dejado. El patrón que no podía romper. Y así Afrodita continuó. Año tras año. Siglo tras siglo. Manipulando el amor de otros. Castigando a quienes la ofendían. Creando pasiones y destruyéndolas. Era su forma de sentir poder en un mundo donde ella había sido despojada de autonomía. Cada flecha que Eros disparaba bajo sus órdenes era un recordatorio: ella controlaba el amor. Aunque no pudiera tenerlo, lo controlaba. Pero el control no es lo mismo que la conexión. El poder no es lo mismo que el amor. Y en lo profundo de su ser inmortal, Afrodita lo sabía. La prisionera del Olimpo. Entonces, después de todo esto, después de todos estos siglos, ¿quién fue realmente Afrodita? Cuando los artistas la pintan, la muestran emergiendo de las olas, sonriente, perfecta, rodeada de querubines. Cuando los poetas la describen, hablan de su risa melodiosa, su cabello dorado, sus ojos que prometen éxtasis. Cuando los filósofos la analizan, la ven como un símbolo: el amor carnal versus el amor platónico, el deseo versus el afecto, la pasión versus la razón. Pero nadie habla de la mujer, sí, una diosa, pero también una mujer, atrapada en un sistema que la objetificaba constantemente. Piensa en su vida completa. Nació de un acto de violencia brutal. Su primer momento de existencia fue emergir del trauma. Fue llevada al Olimpo y tratada inmediatamente como un problema, no como una persona. Fue casada sin consentimiento a un dios que ella no eligió, en un matrimonio que era un castigo disfrazado de honor. Fue humillada públicamente, expuesta desnuda ante toda la corte divina, convertida en un chiste obsceno. Cada vez que intentó amar genuinamente, el universo se lo arrebató. Adonis murió. Anquises la temió. Eros la dejó. Su belleza, que todos envidiaban, era en realidad su prisión. Porque nadie la veía más allá de eso. Nadie preguntaba qué deseaba Afrodita. Qué soñaba. Que la hacía realmente feliz más allá de su función divina. ¿Alguna vez los otros dioses le preguntaron cómo se sentía? ¿Alguna vez Zeus, su padre adoptivo, se preocupó por su bienestar más allá de mantener el orden olímpico? No. Para ellos, ella era la diosa del amor. Un rol. Una función. No una persona completa con heridas y miedos y necesidades propias. Era la diosa del amor, pero vivió la vida más solitaria del panteón olímpico. La paradoja imposible. Y aquí está la verdad más profunda, la ironía final que define toda la existencia de Afrodita. Ella buscaba desesperadamente lo mismo que otorgaba a otros. Esa conexión que va más allá del deseo físico.
Ese amor que te ve en tu totalidad, tus heridas, tus miedos, tu verdadero ser, y te elige de todos modos. El amor que no te quiere por lo que haces o como te ves, sino por quien eres en esencia. Pero era precisamente su poder sobre el amor lo que se lo impedía. Piénsalo. Piensa en la imposibilidad de su situación. Si alguien se enamoraba de ella, ¿cómo podía saber que era real? ¿Cómo podía distinguir entre amor genuino y su propio poder influyendo inconscientemente en ellos? Cuando Hefesto la amaba, ¿era amor verdadero o gratitud porque Zeus le había dado a la diosa más bella como esposa? Cuando Ares la deseaba, ¿era pasión genuina o simplemente el efecto natural de su poder sobre él? Cuando Adonis aceptaba su amor, ¿lo hacía por elección libre o porque una diosa lo había elegido? Afrodita nunca podía estar segura. Nunca podía bajar la guardia completamente. Nunca podía ser vulnerable de verdad. Porque la vulnerabilidad requiere la posibilidad del rechazo. ¿Y quién rechaza a la diosa del amor? ¿Quién se atreve a decirle no genuinamente? Solo Hipólito lo hizo. Y ella lo destruyó por ello. Así que Afrodita estaba atrapada en una paradoja imposible. Para experimentar amor verdadero, necesitaba ser vista como una igual. Como alguien que podía ser rechazado. Como alguien vulnerable. Pero su poder, su inmortalidad, su esencia misma como diosa del amor, hacían imposible esa igualdad. Era como si un rey buscara amistad verdadera. ¿Cómo distinguir entre quienes te aprecian genuinamente y quienes solo buscan favor real? ¿Cómo confiar en alguien cuando tienes poder absoluto sobre su vida? Excepto que Afrodita era más que un rey. Era una fuerza fundamental del universo. Era el amor personificado. Y el amor personificado no puede ser amado de la manera que ama a otros. La lección que llegó demasiado tarde. Solo al final, observando a Eros y Psique, Afrodita comenzó a entender algo. Vio cómo Eros luchó por Psique. Cómo arriesgó la ira de los dioses. Cómo la eligió una y otra vez, incluso cuando era más fácil dejarla ir. Vio cómo Psique completó tareas imposibles no por obligación sino por amor. Cómo descendió literalmente al inframundo y regresó. Y entendió, el amor verdadero requiere vulnerabilidad. Requiere igualdad. Requiere la posibilidad del rechazo. Requiere que ambas personas elijan activamente estar juntas, día tras día, incluso cuando es difícil. Cosas que una diosa todopoderosa nunca podría tener. Para amar verdaderamente, Afrodita habría tenido que renunciar a su divinidad. Convertirse en mortal. Arriesgarse a ser rechazada realmente. Ser vulnerable de verdad. Pero eso significaría dejar de ser quien era. Dejar de ser Afrodita. Y entonces entendió su tragedia final, ella era el amor, pero para experimentar el amor, tendría que dejar de ser ella misma. Era una situación sin salida. La eternidad solitaria. Y así Afrodita continúa. Incluso ahora. En los mitos. En las historias. En el arte. Aún emergiendo de las olas, hermosa y sonriente. Aún manipulando corazones y destinos. Aún creando amores épicos para otros. Pero sola. Siempre sola. Rodeada de adoración pero nunca conocida de verdad. Deseada por miles pero amada genuinamente por ninguno. La diosa del amor, viviendo la soledad más profunda imaginable. La próxima vez que escuches sobre Afrodita, cuando veas una pintura de ella emergiendo de las olas, cuando leas un poema sobre su belleza incomparable, no pienses solo en la diosa hermosa, en el símbolo del amor y el deseo. Piensa en la paradoja. En la mujer atrapada detrás del símbolo. Piensa en alguien que podía crear el amor perfecto para cualquiera, excepto para sí misma. Porque al final, la historia de Afrodita no trata sobre belleza o deseo o pasión divina. Trata sobre la soledad más profunda que existe, ser vista pero nunca conocida. Ser deseada pero nunca amada por quien realmente eres. Tener el poder de unir almas gemelas, mientras la tuya permanece fracturada, buscando, sin encontrar nunca. Trata sobre dar constantemente sin recibir. Sobre crear para otros lo que nunca puedes tener. Sobre la diferencia cruel entre ser un símbolo y ser una persona. Afrodita nos enseña algo que la sociedad moderna aún no ha aprendido, que el amor no se trata de poder o control o belleza o manipulación. Se trata de reciprocidad. De elección libre. De igualdad. De ser vulnerable y confiar en que el otro no usará esa vulnerabilidad contra ti. Se trata de ser visto en tu totalidad. No solo tu mejor versión, sino también tus heridas, tus miedos, tus días malos, y ser elegido de todos modos. Y a veces, las personas que mejor entienden el amor son precisamente aquellas que menos lo han experimentado.
Aquellas que lo estudian desde afuera, que lo observan en otros, que lo crean para los demás mientras sus propios corazones permanecen vacíos. Tal vez conoces a alguien así. Alguien que siempre está dando consejos amorosos pero nunca tiene éxito en sus propias relaciones. Alguien que une a otros pero permanece solo. Alguien que entiende el amor teóricamente pero no puede vivirlo prácticamente. Tal vez ese alguien eres tú. Si esta visión de Afrodita te hizo pensar diferente sobre el amor, el poder y la vulnerabilidad, déjamelo saber en los comentarios. Si conoces a alguien que, como Afrodita, da amor constantemente pero rara vez lo recibe de vuelta, comparte este video con esa persona. Diles que los ves. Que su valor no está solo en lo que dan a otros. Porque todos merecemos ser amados. No por lo que representamos. No por lo que podemos dar. No por cómo nos vemos o qué poder tenemos. Sino por quienes somos, en nuestra totalidad vulnerable y auténtica. Afrodita nunca tuvo eso. Pero tal vez nosotros, aprendiendo de su tragedia, podemos hacerlo mejor. Nos vemos en el próximo mito. Pero antes de irte, quiero que reflexiones sobre algo. ¿A cuántas personas has visto solo como símbolos? ¿A cuántas has deseado sin conocer realmente? ¿A cuántas has admirado sin preguntar cómo se sienten? Porque tal vez, en algún pequeño nivel, todos hemos sido como los dioses del Olimpo mirando a Afrodita. Y tal vez todos, en algún momento, hemos sido Afrodita.